Estás escuchando Cuéntaselo a la Fogata, parte de MATLAB Network. Soy Lynchton, host y creador de este programa. En este quinto capítulo te contaré sobre un lugar, el cual tuve la fortuna de visitar recientemente. Un lugar que detrás de su imagen como un pueblo tranquilo, esconde ciertos lugares que para muchos pueden ser un tema tabú. Aproximadamente a unos 60 kilómetros al noroeste de la ciudad de Aguascalientes, se encuentra un pueblo minero semidesértico que se fundó 27 años antes que la misma capital del estado. Este pequeño pueblo fue el primero en ser reconocido como pueblo mágico del estado, ya que aunque su extensión territorial no es muy grande, es muy sustancial en cuanto a historia. Estoy hablando de Real de Asientos. Fundado el 23 de julio de 1548, con el nombre de Nuestra Señora de la Merced, y tiempo después como Nuestra Señora de Belén de los Asientos de Ibarra, en honor a dos de los 4 españoles que fundaron el sitio, Francisco y Diego Ibarra. El pueblo luce casi como si se hubiese sacado de la época colonial, ya que aún hay edificaciones de la época en que este pueblo, entonces villa, había sido fundado. Cobre, zinc, plomo, plata, oro, eran algunos de los minerales que se pueden extraer de sus minas, y la razón por la cual este punto fue la ocasión de diversos enfrentamientos entre ladrones que pretendían robar los minerales y la gente honrada que ahí trabajaba para mantener a sus familias. Durante muchas generaciones, la minería fue la ocupación de los hombres del pueblo, llevando después a comerciar los minerales a Zacatecas, San Luis Potosí y claramente a la capital del estado. Este pueblo, aunque tranquilo, cuenta con algunos puntos de interés muy poco ordinarios y a continuación los describiré para ti. Para empezar el recorrido, como la mayoría de pueblos y localidades de México, este lugar cuenta con su parroquia situada en la plaza principal, la llamada Parroquia de Nuestra Señora de Belén, que comenzó su construcción en el año de 1705 y se terminó en 1715. Su construcción fue financiado por un adinerado hombre residente del lugar. Con un estilo neoclásico, esta iglesia podría ser como cualquier otra, si no contara con ciertos artilugios resguardados que la destacan. Debajo de esta estructura se encuentran una serie de túneles. Estos se construían con calicanto, que es una mezcla de cal bruta, arena fina y sangre de animal bravo, que podían ser desde perros hasta toros. De la creación de este material proviene el término de indio patarrajada, ya que la mezcla se hacía pisando con los pies descalzos, y la reacción de la cal con la piel le iba generando cortes, y cuando el esclavo se veía muy deteriorado en su salud o había desobedecido a sus dueños, estos optaban por arrojarlos completos a la mezcla. Es por eso que en ciertos lugares de los techos o paredes del túnel pueden distinguirse ciertos pedazos de esqueleto, de los cuales no se tiene completa certeza de que puedan ser humanos, pero existe una posibilidad grande de que efectivamente lo sean. Los túneles fueron construidos por esclavos chichimecas, que fueron capturados y obligados a trabajar por los españoles. Fueron hechos para ocultarse de los nativos que se negaban a dejar que los blancos se apropiaran de sus territorios. De esta manera los españoles podían planear estrategias para llevar una ventaja ante los residentes originales. Actualmente se utilizan más para disipar la humedad y así no atentar con la integridad de la estructura. Algunos de ellos están cerrados al público por el riesgo que representan, pero hay algunos que se pueden recorrer detrás de un guía turístico.
En estos túneles, que recorren una distancia de más de 100 metros de longitud, contando las ramificaciones, cuentan con algunos pozos de agua totalmente cristalina que se puede tocar, mas no beber, por la cantidad de minerales que ésta posee. Y como uno de estos pozos se encuentra justo debajo del altar de la Virgen de Fátima, se considera como agua bendita. Los turistas adoptaron estos pozos como fuentes de los deseos y arrojan monedas en ellos. A lo largo de este recorrido también puedes encontrar restos óseos que no se tiene certeza si fueron de algunos sacerdotes que fueron enterrados ahí, pero es lo que hasta la fecha se cree. Pero lo que realmente causa intriga son dos objetos que se encuentran dentro. El primero es la pinacoteca, que su nombre significa archivo de pinturas. Este es un salón mediano en el cual no se permite tomar fotografías o videos, ya que se resguardan 18 pinturas originales de los siglos XVII y XVIII, como la circuncisión del niño Jesús y el verdadero retrato de la Virgen Santísima de la Tristeza. Ambas son consideradas como únicas en todo el continente americano, así como obras del pintor novohispano oaxaqueño reconocido a nivel mundial Miguel Cabrera. También aquí se pueden encontrar vestimentas de los párrocos con bordados de oro y plata y libros muy antiguos que datan incluso de los años 1500. El segundo objeto es el llamado Cristo del Santo Entierro, o Cristo articulado, que a simple vista parece una típica escultura de un Cristo agonizante, con heridas y sangre que puedes encontrar en cualquier iglesia. Pero lo que hace peculiar y único a este son los materiales con los cuales está hecho. Sobre la estructura de madera está forrado con piel de res, pero debajo de ella se esconden costillas, cráneo y dientes humanos reales, así como también cabello real humano. Este Cristo fue traído desde Barcelona, España, hace más de 300 años, en una urna dorada que también se puede encontrar en la pinacoteca. Anteriormente, este Cristo se utilizaba en los viacrucis, pero se dejó de utilizar puesto que presentó deterioro en algunas articulaciones de los brazos y de su cuello. A 1 kilómetro de la entrada de Real de Asientos, se puede encontrar otra locación que esconde misterios e historias paranormales: el Templo de Tepoztlán, que lleva el nombre debido a un Cristo que fue encontrado en un árbol de Tepoztlán. Este es considerado el guardián de los mineros. El templo fue fundado en el año 1623 y en el siglo XVII se le anexó el convento de los franciscanos, un grupo de 12 monjes que ahí moraban. Los pasillos, las puertas y los pasadizos en este lugar son muy estrechos y cuenta con 6 habitaciones que antes sirvieron como cuartos para los monjes y hoy se utilizan como parte del museo en el que se muestran artículos antiguos con relación a la minería o a la religión. Este lugar también cuenta con un cuarto específico que se usaba para que los monjes recibieran castigos por sus pecados, la conocida como celda de flagelación. Cuando los monjes sentían que habían pecado, se metían en esta habitación para autolesionarse como una manera de pedir perdón a Dios, dándose de 20 a 33 azotes ellos mismos. Si los monjes recurrían a esta práctica en día viernes, era obligatorio que se dieran 33 azotes, debido a que Jesús murió en viernes y a la edad de 33 años. Durante la estancia de los 12 monjes se atribuían horarios de descanso. Mientras 6 de ellos dormían, los otros 6 se dedicaban a orar y velar el sueño de los otros. Asimismo, se mantenían alertas en caso de percibir alguna energía malvada. Además de que no se les permitía ser vistos por ninguna de las personas que residían en el pueblo, dado a su voto de castidad.
Incluso las misas las tomaban en cierto punto que no eran visibles para el resto de los asistentes. Precisamente uno de los cuartos que se utilizaban para descansar quedaba en una esquina, la cual era difícil de ver por fuera. Esto hizo que esta habitación, después de que el templo se abandonara, fuera el lugar predilecto para practicar brujería. Aún teniendo la religión tan presente, llevaban a cabo prácticas ocultistas que iban en contra de la iglesia. Incluso se dice que se llegaron a hacer sacrificios humanos en la misma habitación. Aproximadamente en el año de 1900 se dejó de utilizar esta iglesia, y no fue hasta el año de 1935 que un grupo de monjas decidieron hacer un retiro espiritual en este templo. La Madre Superiora eligió como su dormitorio el cuarto que estaba en la esquina. Ahí, ella encontró una tabla con inscripciones un tanto difíciles de leer. En primera instancia parecía una ouija, pero no se tiene completa certeza de esto. A la mañana siguiente, la Madre Superiora sufrió un cambio drástico de actitud, insultando a sus compañeras, maldiciéndolas y no las dejaba rezar. Una de las monjas notó este cambio tan drástico de actitud y de inmediato se dirigió al pueblo en busca del sacerdote para contarle lo que estaba pasando. A esto el sacerdote le dice que regrese al templo, pero en el camino recoja cáscara de mezquite y forme 6 cruces. A lo largo del lugar se tienen representaciones de estas cruces, que fueron construidas con este material porque se dice que absorben las malas energías. Después de que se colocaran las 6 cruces, se le practicó un exorcismo a la Madre Superiora, en el mismo cuarto. Al terminar el ritual, la Madre Superiora vio sorprendida al sacerdote que practicó el exorcismo, y le preguntó por qué no le había avisado que vendría, para así ofrecerle una pequeña comida de bienvenida. Dicho esto, fue claro que la posesión había terminado, y que todo había vuelto a la normalidad. Pero la mañana siguiente, cuando las monjas tenían que irse del convento, la Madre Superiora no salió de su habitación, por lo que el resto de monjas fueron a investigar su ausencia, y fue entonces que encontraron el cuerpo colgado y sin vida de la madre. Se dice que todo el que entra a este cuarto debe tocar la cruz de mezquite para así evitar llevarse consigo alguna entidad malvada. Para continuar con las locaciones destacables de este pueblo, he dejado al final la que fue mi favorita, el Panteón de Guadalupe. Al frente se encuentra imponente el Santuario de Guadalupe, construido en 1765 por órdenes del padre Tadeo Bueno de Bessori. Su fachada está construida en cantera rosa y amarilla, que enmarca una figura de la Virgen de Guadalupe, y en el interior, algunas pinturas del artista Teodoro Ramírez adornan las paredes, en las que se muestra la vida de Jesús y sus apóstoles. A espaldas de este se encuentra un cementerio anexo con interesantes historias dignas de ser contadas. Este camposanto fue el primero en el estado de Aguascalientes. Es por tanto el más viejo del estado. Su construcción fue el resultado de una pandemia de gripe en el siglo XVIII. Como era típico en la época e incluso hoy en día, las clases sociales tenían mucho peso y relevancia para la sociedad. Fue por eso que este cementerio tiene una arquitectura extraña y única. Por una serie de nichos es posible observar restos óseos humanos que pertenecieron a los españoles de la clase alta en ese lugar, mientras que la clase media y baja sí eran enterrados. También cabe mencionar que las clases altas que estaban expuestas se encuentran más cerca de la iglesia. Esto debido a la antigua creencia que se tenía de que entre más cerca estuviesen los restos del templo, más fácil sería acercarse a Dios. Mientras que la clase baja era enterrado de una manera muy peculiar. Los enterraban de una manera vertical,
o sea, básicamente de pie. Esto se debía a que las clases altas decían que los pobres no merecían descansar ni siquiera estando muertos, condenando a los pobres a estar de pie hasta el fin de los tiempos. Hay también una sección especial, la más cercana a la iglesia, en la cual fueron enterrados los sacerdotes que sirvieron en el pueblo. Estos tenían reservado un lugar más cerca al altar por su condición. Se construyó una catacumba subterránea dividida en nichos, donde se depositaban los cadáveres. En total fueron 13 los sacerdotes que fallecieron en este sitio. Así como 13 son las criptas que existen debajo de los murales donde encontraron el eterno descanso. Sus restos aún permanecen en este lugar, a excepción de sus cráneos, que en algún momento fueron robados por saqueadores. Otra sección a resaltar es el camposanto de los infantes. Los niños siempre fueron considerados almas inocentes. Por esta razón, este lugar fue reservado cerca del pilar de la capilla, asemejando una mayor cercanía con Dios. La explanada, así como las criptas adyacentes, funcionaron para albergar a todos los niños que morían durante el tiempo que el panteón se mantuvo en función. Es posible apreciar la diferencia de tamaño de estas criptas, que son considerablemente más pequeñas en comparación a las demás. Los ataúdes y las ropas con las que solían cubrirse los cadáveres de los infantes solían ser de color blanco, simulando la pureza y ausencia de pecado. Asimismo, este cementerio cuenta con un osario. Los osarios son urnas o pozos donde se depositan los huesos una vez que los cadáveres se han descompuesto. Su origen se remonta a la antigüedad. Entre los judíos, el uso de osarios era común. Los cuerpos eran enterrados en tumbas familiares y envueltos en mortajas o sudarios. Una vez pasado un año, cuando los cuerpos se habían descompuesto y solo quedaba la osamenta, eran depositados los huesos en un osario junto a los demás familiares. Esta tradición antigua proveniente fue heredada al cristianismo, permaneciendo este osario como un ejemplo de la supervivencia de esta tradición. El osario era de gran utilidad, ya que la necesidad de tener más espacio para enterrar a los muertos más recientes hacía necesario el exhumar los restos que ya habían cumplido su tiempo y ya no representaban un riesgo de salud, es decir, cuando ya solo quedaban los puros huesos. Este osario fue construido probablemente en 1843, ya que durante este año la parroquia recibió la autorización para realizar varias obras de adecuación, ante ellas la construcción de un nuevo osario en el camposanto, ya que el que existía anteriormente era más pequeño y se encontraba lleno. En este lugar también se encuentran 2 cadáveres momificados. El primero lleva el nombre de Don Hermenegildo. Se sabe su nombre debido a que después de que el cuerpo momificado fue llevado al cementerio, personas fueron a preguntar por él, dándose cuenta de que era un familiar de ellos. Estas personas contaron también que don Hermenegildo sufría de diabetes, razón por la cual sus restos carecen de una pierna. De la segunda momia que se resguarda ahí no se tiene información, solo se sabe que son los restos de una mujer. Es por eso que la comunidad la llama de cariño Doña María, dado a lo común que es el nombre en México. Para dar conclusión a este capítulo, quisiera leerte una poesía que se encuentra pintada en este cementerio y en el cual se incluyen palabras escritas en español antiguo. En este lugar de duelo y pena, regado con el llanto, ven los mortales con espanto. Mi lira suena, no suena melodiosa y divertida, cual ha sonado en tiempo más dichoso.
yo cantaré con eco doloroso. Nada es la vida, nada es, toda es ficción, toda mentira. En toda ella obra la casualidad. Si queréis conocer la realidad, aquí se mira. ¿Ves al guerrero presumir su espada? ¿El sabio con sus ciencias orgulloso? ¿Vestirse de oropel al poderoso? Aquí son nada. La joven bella que el amor atiza, con sus ojos de fuego y de ternura, aquí yace en triste sepultura, hecha ceniza. La huesa confundida con la huesa, el polvo con el polvo confundido. No hay valiente, no hay sabio distinguido, no hay rico, no hay belleza. Aquí toda es igualdad, y con silencio profundo está contemplado al mundo. Aquí toda es igualdad, y con silencio profundo está contemplando al mundo la terrible eternidad. Así es como damos conclusión a este capítulo, no sin antes invitarte a que me sigas en Instagram y Facebook como Cuéntaselo a la Fogata. Este capítulo fue un tanto corto y no fue por falta de historia del lugar, de hecho todo lo contrario. Quiero ayudar a fomentar el turismo en este pueblo mágico que me dejó enamorado. Si te es posible visitarlo algún día, te prometo que lo pasarás de maravilla. Además de que las atracciones son súper baratas y la gente es muy amable. Sin más por el momento, me despido y bendecido seas.